Le cambia la D. Buenas tardes, bienvenidos al seminario del día de hoy, en el cual vamos a abarcar lo que son los temas de ozonoterapia en lesiones de rodilla. Vamos a abarcar ciertas patologías, ciertas dosificaciones y obviamente los métodos de aplicación. De manera introductoria, chicos y chicas, la rodilla es una de las articulaciones más complejas que tenemos dentro del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque tiene funciones tanto dinámicas como estáticas. Dinámicamente hablando, se trabajan lo que son dos articulaciones, la femorotibial y la femoropatelar, como un tope y como una movilidad para dicha rodilla. Trabajamos con ligamentos, ¿no? Como son los ligamentos laterales internos, laterales externos, los cruzados, incluso anterior y posterior, que sirven como tope biomecánico, vamos a llamarlo así, para estos movimientos funcionales de la rodilla, como es la flexoextensión, la rotación interna y la rotación externa. Ahora, muchas patologías que nosotros hemos llegado a ver en la clínica o en la consulta, si lo quieren llamar así, es principalmente el desgaste articular de rodilla, la gonartrosis. Un dolor como tal inespecífico en la rodilla, obviamente es lo que lo desencadena hacia un diagnóstico diferencial, ¿no? Gonartrosis, condromalacia, jofitis, por ejemplo, quistes de Baker, etcétera, etcétera. Aunque ciertas patologías, bueno, presentan otro tipo de características. El ozono como tal, chicos, es una herramienta más que nosotros vamos a poder tener dentro de todo este compendio de herramientas que ustedes lleguen a manejar, como es la fisioterapia, como es la acupuntura, como es la quiropráctica. Es otra herramienta, como les había mencionado, para la disminución de dolor del paciente. ¿Por qué? El ozono tiene múltiples funciones, ¿ok? No vamos a abarcar lo que son las funciones sistémicas, ¿ok? A grandes rasgos les vamos a mencionar algunas, no de manera específica. Hablando sistemáticamente, bueno, tenemos interacción del ozono con lo que son las interleucinas, proteoglicanos, citoquinas y prostaglandinas. ¿Okay? Entonces, todos estos agentes son tanto antiinflamatorios como proinflamatorios. Nosotros sabemos perfectamente que dentro de las estructuras de la rodilla tenemos más estructuras avasculares que vascularizadas. La estructura vascularizada pues van a ser el músculo, por ejemplo, una estructura vascular son los ligamentos, el tendón, el cartílago incluso, o sea, los meniscos son estructuras avasculares, por lo cual no vamos a tener un cuadro inflamatorio dentro de esa rodilla. Inmunológicamente hablando, se va a ver presentación de tumefacción, de aumento de la temperatura y de edema. Esta tumefacción se puede presentar debido a trastornos dentro de la propia, dentro del sistema inmunitario a nivel intraarticular. ¿Qué vamos a tener dentro del cartílago, dentro de todas estas estructuras avasculares? Una modificación o un redireccionamiento de las fibras de colágeno y las fibras de elastina que presentan ligamentos, tendones o el mismo menisco. Recordemos un poco las funciones de cada una de estas estructuras. Tenemos nosotros que los ligamentos sirven de soporte, tenemos que los tendones sirven para dar fuerza, mientras que el menisco sirve para brindar un tipo de amortiguador. Este amortiguador va a ser para ciertos movimientos, principalmente movimientos repetitivos como son la marcha, como son el correr, por ejemplo, el saltar, o incluso el también brindar un soporte a la bipedestación, o sea, al estar estático en un punto con las dos piernas sobre la superficie. Entonces, hay ciertos factores, chicos, que nos favorecen o nos tienden a favorecer un trastorno dentro de las rodillas. Uno de los más claros es el sobrepeso, por ejemplo. El sobrepeso derivado de una mala alimentación, de una nula actividad física, o sea, de un paciente con sedentarismo, nos va a llevar a un aumento del estrés oxidativo. El estrés oxidativo, chicos, es este desgaste a nivel celular que se lleva a cabo por diferentes afecciones o diferentes agresiones por unas estructuras que se denominan radicales libres. Estos radicales libres te pueden propagar ya sea un grado oxidativo mínimo, un estrés oxidativo de grado 1 o un estrés oxidativo severo, como ya es una enfermedad metabólica. El ejemplo más claro sería la diabetes, la insuficiencia renal, Cushing, por ejemplo, por mencionar algunas enfermedades metabólicas que pueden llegar a afectar y comprometer incluso a la vida del paciente. Hablando de lesiones de rodilla, chicos, estamos hablando de un estrés oxidativo moderado. ¿Ok?
que sí viene derivado de otros factores, pueden ser factores genéticos, por ejemplo, como es la hiperlaxitud de rodillas, como puede ser la hiperextensión o el genum valgo, el genum varo, que son constantes genéticas que nos pueden llegar a resultar en hiperextensión ligamentaria, que nos puede llevar a un esguince de primer grado, de segundo grado o la ruptura total del mismo, un sobreesfuerzo o sobrecarga en el punto del tendón, en la carga del tendón y en la contractibilidad del músculo, que nos va a llevar a un trastorno miofacial, que nos puede llevar incluso a un trastorno más grave como es un desgaste articular de rodilla. Teniendo en cuenta todo este parteaguas, chicos, o toda esta manera introductoria, vamos a llamarlo así, vamos a ver ciertas indicaciones, contraindicaciones, obviamente, el método principal de aplicación de la ozonoterapia, donde se encuentran los puntos más característicos de la infiltración de rodilla, como es intraarticular o la periarticular, o sea, a un lado o a los costados o alrededor, vamos a llamarlo así, de la rodilla, o directamente en la zona del espacio intermeniscal, donde se encuentran ligamentos cruzados, donde se encuentran la cara superior de los meniscos y los cuernos posteriores de los meniscos y cuerno anterior, o cuerpo del menisco, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, pues bueno, el material que voy a estar utilizando aquí, le voy a pedir de favor a mi compañero que el artículo de donde saqué todo esto se los pueda compartir para que puedan aclarar todas estas dudas que ustedes tienen por medio de la lectura de este artículo. Entonces, de manera introductoria, chicos, vamos a tener que el ozono, pues bueno, es un gas inestable que nosotros lo encontramos en la atmósfera, o en este caso en la estratosfera, que tiene la característica principal de ser un radical libre, pero este radical libre no es tan agresivo, vamos a llamarlo así, es selectivo mediante sus respuestas o sus efectos hacia el organismo. El ozono siempre va a andar trabajando o se va a estar metabolizando principalmente en ácidos grasos poliinsaturados o ácidos carboxílicos de cadena larga. Una vez que están interactuando el ozono con estos ácidos grasos, lo que vamos a generar es peróxido. Es una peroxidación que nosotros, de hecho, nosotros también lo tenemos de manera endógena. Entonces, esta peroxidación me va a generar ozónidos primarios y ozónidos secundarios. El objetivo, de cada uno de ellos es completamente diferente. Por ejemplo, los ozónidos primarios lo que generan es una regulación y una inhibición, principalmente de efectos secundarios o efectos del estrés oxidativo. Como pueden ser fatiga, por ejemplo, eso lo va a empezar a regular, e incluso va a empezar a estimular, que es lo que generarían los ozónidos secundarios, una regulación de toda actividad inmunológica, metabólica y energética. Esto hablándolo a grandes rasgos. El ozono médico es una mezcla de oxígeno ionizado y de ozono en porciones variables. Esta porción, chicos, es una relación a 5% de ozono, 95% de oxígeno. Eso es lo que ustedes tienen en la jeringa del volumen que ustedes quieran, de 3 mililitros, de 5 mililitros, de 10, de 20 o hasta de 60 mililitros. ¿Okay? ¿Puede variar? Sí, sí puede variar. De hecho, vamos a tener mayor tendencia hacia el oxígeno. Puede ser que incluso tengan 99.5 de oxígeno y 0.5 de ozono. Pero, ¿cuál es la importante aquí? El oxígeno, va a ser el vehículo para el mecanismo de acción del ozono. Llámese en una vía sistémica o una vía local, que en este caso estamos viendo a la segunda. La forma particular del oxígeno, que se compone de 3 átomos de oxígeno en vez de los 2 habituales, lo hace un gas que tiende a degradarse muy rápidamente a su forma original por su fuerte poder oxidante. Una vez interactuado con estos ácidos grasos o estos ácidos carboxílicos de cadena larga, inmediatamente regresa a ser oxígeno, que también es un efecto benéfico para el paciente. ¿Por qué? Porque prácticamente con el oxígeno nosotros podemos llegar, hablando de una vía sistémica, al hematocrito, generando un proceso de reología o un proceso de mayor resistencia del glóbulo rojo a cualquier deformidad que pueda presentar la capa vascular, una mayor permeabilidad de la capa vascular por liberación de óxido nítrico y una mejora en la microcirculación. Eso sería un objetivo dentro de la vía sistémica. Dentro de la vía local, al mejorar la microcirculación, chicos, tenemos una mayor síntesis y mayor efectividad en la misma síntesis que acabo de mencionar de colágeno y elastina dentro del ligamento, el tendón, la cápsula articular, la bolsa sinovial o el menisco, hablando de la rodilla, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, de hecho, es una terapia
mínimamente invasiva, vamos a ponerlo entre comillas, con mínimas contraindicaciones y de hecho efectos secundarios prácticamente nulos. Los efectos secundarios no es del ozono como tal, sino de la praxis del mismo terapeuta, en este caso las medidas de sepsis y antisepsis, exactamente, de esa manera. O sea, si yo tengo una técnica antiséptica, obviamente es un mínimo de riesgo que puedo generar si es mi paciente. En este caso, si no tengo el lavado correcto de manos, el enguantado, obviamente el quitarme anillos, pulseras, relojes, el limpiar perfectamente la rodilla, vamos a generar una técnica séptica y vamos a poder lograr un problema más grave, como es una osteomielitis, pero esto es más derivado de la aplicación del terapeuta, no tanto de las propiedades del ozono, o no tanto de la misma aplicación del ozono. De hecho, cualquier aplicación que ustedes gusten, chicos, tanto sistémica como local, vamos a tener más el factor del error humano, tanto en dosificación como en vía de administración, como en el mecanismo de aplicación o la vía de administración y los pasos que debes de llevar a cabo. Hablando de las propiedades médicas del ozono, tenemos algunos, como es oxigenante, es revitalizante, es antioxidante y es un inmunomodulador. Estas 4 que acaban de observar ustedes aquí en estas propiedades, estamos hablando un poquito más de lo que es las vías sistémicas. Oxigenante porque es que aumenta la capacidad de la sangre para absorber y transportar mayor cantidad de oxígeno. Esto se hace mediante una autohemoterapia mayor o una autohemoterapia menor. Se ve mayor beneficio en la primera mencionada, en la autohemoterapia mayor es donde vamos a ver mayores efectos. ¿Por qué? Porque es la terapia, de hecho, la más potente que ustedes pueden utilizar dentro del compendio de vías de administración del ozono. Tenemos que es revitalizante porque estimula la circulación sanguínea, como se los había mencionado. Hay un estímulo en la microcirculación, hay un estímulo a nivel celular y hay un estímulo a nivel tisular y orgánico. Es un antioxidante ya que retrasa el envejecimiento celular. De hecho, muchos manejan que es una terapia antioxidativa, es antienvejecimiento, vamos a llamarlo así, pero no se va a manifestar inmediatamente en rostro, en pelo, en uñas. Se va a manifestar inmediatamente en las células e inmediatamente en la actividad física. Nosotros tratamos, cuando es una vía sistémica, lo que son el ciclo de Krebs, el ciclo de la beta-oxidación, la glucólisis y la gluconeogénesis. Diversos procesos que nos favorecen, diversos procesos metabólicos que nos favorecen a una mejora en la capacidad antioxidativa y en la capacidad energética y metabólica del paciente. Inmunomodulador porque es capaz de estimular las defensas inmunológicas. Hablando de esta última, sí tiene cierta relación obviamente con las lesiones de rodillas porque presenta la rodilla toda la sintomatología de un cuadro inflamatorio, dolor, tumefacción, aumento de la temperatura local, enrojecimiento y obviamente dolor y disminución de la capacidad funcional de esa rodilla en ese paciente, independientemente si es un paciente de 25 años o un paciente de 65 años. Obviamente por estructuras va a haber una modificación propia de la edad, pero estas modificaciones también nos pueden llevar a un pronóstico y a un cambio en los objetivos, ya sea particular, a corto, mediano y largo plazo, perdón, esta lista de objetivos dependiendo de estos factores. Ahora, si tenemos en cuenta todo esto, chicas y chicos, las indicaciones médicas, hablando solo de traumatología en este caso, de la ozonoterapia es en el dolor lumbar, ya sea un síndrome doloroso lumbar por factor mecánico o por un factor no mecánico, que hay que tener mucho cuidado en este último porque puede ser cualquier otra cosa. Vamos a exagerar un poco, puede ser hasta un osteosarcoma. La artrosis de rodilla, cadera y pequeñas articulaciones como la risartrosis, que se puede presentar interfalángicamente hablando. La artrosis de rodilla, aquí como lo había mencionado, que depende del grado de la artrosis de rodilla, obviamente, que va del grado 1 al grado 4, 3 y 4, donde ya hay presencia de osteofitos, destrucción o incluso una probable fusión ósea. Ya no tenemos absolutamente nada que hacer, depende también de la porosidad del hueso, obviamente. Si tenemos a un paciente con osteoporosis en un grado avanzado, un grado muy agresivo, no lo vamos a poder interactuar con él. ¿Por qué? Porque tenemos cierto riesgo, no por la infiltración, sino por la manipulación que generemos algún tipo de fractura. Dolor rotuliano, lesiones del cartílago articular y bursitis trocantérica, por mencionar algunos. Otros tipos de alteraciones que podemos tratar con la infiltración local va a ser la tendinopatía del hombro, el síndrome subacromial, una epicondilitis, una tendinopatía del tendón de Aquiles o una tendinopatía aquilea, artrosis de acromio clavicular, esguince de tobillo y lesiones musculares, por mencionar
algunas de las alteraciones que podemos presentar dentro del compendio de tratamientos que podemos llevar a cabo con la ozonoterapia. Es un tratamiento, repito, muy seguro, chicos, y es de muy bajo costo. ¿Por qué menciono lo del costo? Hay muchos pacientes que desafortunadamente padecen de todas estas patologías o trastornos osteoarticulares, osteomiarticulares, y no tienen la capacidad económica suficiente para poder costear la infiltración. Ajá. Entonces, el ozono, principalmente no tanto con la infiltración de ozonoterapia, chicos, sino la infiltración, por ejemplo, de ácido hialurónico, de algún relleno que le pueda ayudar hacia este cuadro inflamatorio o este cuadro de lesión que está presentando el paciente. Incluso la infiltración de algún esteroide, por ejemplo, ¿no? Para un desinflamatorio o un analgésico. Entonces, es muy caro para ellos y eso es lo que le genera una mayor ventaja también, económicamente hablando, hacia el paciente para la ozonoterapia. La vía de administración del ozono, principalmente hablando de la rodilla, es infiltración intra o periarticular. Adentro de la articulación o a los lados de la articulación. ¿Ok? Teniendo en cuenta también todo esto, chicos, tenemos que hablar un poquito de la rodilla. Terminamos de hablar un poquito del ozono. En este caso, la rodilla es una articulación biaxial y condílea, o sea, es un cóndilo. Entonces presenta flexoextensión, formada a su vez por dos articulaciones, la articulación femoropatelar, que es un tipo troclea, y una articulación femorotibial, que es la condilia como tal, con la interposición de los meniscos. La femorotibial, al ser condilia, chicos, es la que permite los movimientos de flexoextensión. Cuando ustedes vayan a valorar a un paciente, si quieren diferenciar dónde está la lesión, es la femorotibial al tener lesión en flexoextensión. Si la lesión fuera a rotaciones, sería por la porción troclear de la femoropatelar. E incluso hay un deslizamiento, obviamente, de la tibia a través del eje del fémur y genera también cuadros dolorosos, y también tenemos una probable lesión de meniscos. ¿Okay? Entonces tenemos estas dos articulaciones, tenemos estas características de estas articulaciones que son como las más importantes que se tienen que mencionar. Tenemos también un componente óseo, donde participa la extremidad distal del fémur, o sea, lo que está más lejano a la cadera, que se le denominan cóndilos femorales y escotadura intercondilia. La rótula con su cara posterior y la meseta tibial, donde se insertan los meniscos. La meseta tibial, imaginemos a un hueso en forma de T, en donde está el palito delante, o sea, la corona, vamos a llamarlo así, ahí es donde se alojan los meniscos. Los meniscos son dos, menisco medial y menisco lateral, que tienen una forma de círculo y una forma en C, respectivamente. Círculo interno, externo en forma de C. Dos meniscos, al revés, el externo en forma de círculo y el interno en forma de una semiluna o una forma de C. Estos son sus meniscos, ¿ok? ¿Cuál es el que tiene mayor incidencia de lesión? El externo, en el caso de los varones, el interno en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Por el tipo de rodilla que también se puede llegar a presentar dentro de los pacientes. Si el externo es en forma de O, tenemos a un paciente con genum varo, que tiene este tipo de rodillas, por ponerlo de esta manera, vamos a tener lesión en la cara externa, o sea, en el menisco externo. En el caso del valgo, que tiene esta forma, vamos a llamarlo así, la cadera, las rodillas y los tobillos, es más común en las mujeres, entonces vamos a tener una mayor incidencia de lesión del menisco interno en mujeres. Hablando del componente cápsulo-ligamentoso, la cápsula articular es laxa, que abarca globalmente ambas articulaciones, la femorotibial y la femoropatelar, y que confiere cierta estabilidad a la rodilla cuando está en extensión completa. Se relaja con la flexión de la rodilla. Y por otra parte, los ligamentos y alerones, que recordemos que un alerón es un estabilizador, vamos a ponerlo así, de la rótula. ¿Okay? ¿Qué ligamentos son los que tenemos, chicos? Bueno, nosotros tenemos 4 ligamentos que son los más importantes dentro de la rodilla, porque son, como los había mencionado hace rato, son estabilizadores de esta articulación. Tenemos ligamento lateral externo y lateral interno. También tenemos el ligamento lateral medial o lateral o colateral lateral y colateral medial. Como le quieran llamar, es exactamente lo mismo. Ellos condicionan estabilidad en los planos laterales, limitan el movimiento de rotación externa de la rodilla. Cuando, por ejemplo, un basquetbolista, chicos, si llegamos a tener un basquetbolista que
puso fijo el pie, rotó su pierna, o sea, tuvo una rotación externa de la rodilla, probablemente tenga distensión ligamentaria de ligamento lateral externo o ligamento lateral interno, lo más probable los dos, ¿ok? O lateral externo. Todo depende también de la valoración que ustedes realicen en el paciente, como son bostezos, como son cajones, como es Apley, como es McMurray, que son ciertas pruebas específicas que nos ayudan a poder valorar al paciente y lograr un diagnóstico más certero. Obviamente, si su paciente ya les llega con una hoja clínica, una hoja por parte del médico especialista, en este caso el trauma, el ortopedista o incluso el fisiatra, pues bueno, ya con un diagnóstico de esguince de rodilla, de ligamento lateral interno de grado 2, bueno, ya podemos empezar nuestro protocolo de infiltraciones con ozonoterapia o con plasma rico en plaquetas para poder empezar a mejorar la sintomatología del paciente y la funcionalidad de esa rodilla. Aparte de la infiltración, bueno, se puede acompañar de fisioterapia, obviamente, ¿no? De rehabilitación para una mejora del paciente de manera más generalizada y una pronta recuperación. Si nos metemos en el terreno del plasma, chicos, el plasma rico en plaquetas y el ozono no están peleados, pero no se pueden combinar en la misma sesión. O sea, yo al utilizar plasma rico en plaquetas es mensualmente y en esa misma sesión no voy a poder colocar el ozono. ¿Por qué? Porque yo voy a dejar que trabaje única y exclusivamente en plasma rico en plaquetas. El ozono lo podemos utilizar con sesiones de 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, diario, incluso lo podemos utilizar hasta lograr las 20 sesiones. Ahora, en mi caso, yo por experiencia lo utilizo más 3 veces a la semana, esta infiltración. El plasma obviamente lo dejo de manera mensual y aparte le dejo ciertos ejercicios de rehabilitación, de fortalecimiento, de ganancia de tono, de aumento del rango de movimiento y disminución de una probable reincidencia de lesión y el paciente queda pues muy bien parado, o sea, queda con una mejora considerable de la funcionalidad de la rodilla, una disminución de probabilidad de reincidencia de lesión. Entonces el paciente prácticamente está íntegro y puede reincorporarse a sus actividades de la vida diaria o incluso en actividades deportivas. Eso es lo que yo realizo. Si ustedes tienen otro protocolo completamente diferente, bueno, adelante, ¿no? En el caso del reposo relativo, del reposo absoluto, no lo recomiendo el último, el reposo absoluto. ¿Por qué? Porque tendemos a generar atrofia muscular, generamos atrofia ligamentaria de la cápsula, incluso cierta rigidez, y generamos, obviamente, rigidez articular, como lo acabo de mencionar, lo cual pues nos complica el tiempo de tratamiento dentro del paciente. Otros ligamentos, que de hecho son uno de los más importantes, sino los más importantes de los 4 componentes ligamentarios que tenemos en la rodilla, son los cruzados. El cruzado anterior y el cruzado posterior, más o menos tienen esta forma. Se insertan en la porción anterior, hablando del ligamento cruzado anterior, de la meseta tibial, por delante de las espinas tibiales y se dirigen hacia atrás, hacia afuera, hasta la cara axial del cóndilo femoral externo. Él favorece mucho a la extensión de rodilla, a la flexión de rodilla, mientras que el ligamento cruzado posterior se inserta en la porción posterior de la meseta tibial, por detrás de las espinas tibiales y se dirige hacia adelante y hacia adentro hasta el cóndilo femoral interno. Hace rato les había mencionado no solo el genum valgum y el genum varum, sino también la hiperextensión de rodilla. La hiperextensión de rodilla, chicos, es por una distensión ligamentaria e incluso una hiperlaxitud que se puede presentar en los pacientes de manera genética, de manera hereditaria, que sí tienden a generar ciertos trastornos a nivel cápsula articular, articulación y conjunto ligamentario. ¿Por qué? Porque al tener un rango de movimiento muchísimo mayor a la expectativa, vamos a llamarlo así, nos puede generar un conjunto de lesiones a nivel cápsula, ligamentos, músculos, tendones o la misma articulación. Por ejemplo, la ceja acetabular dentro de la coxofemoral, o sea, de la cadera, al tener una hiperlaxitud, por lo general, al generar un split, un squat, o sea, una separación de las piernas, ya sea lateral o transversalmente, podemos llegar a tener una lesión ligamentaria considerable, teniendo en cuenta que este paciente tiene hiperlaxitud ligamentaria, ¿ok? Lo mismo va a pasar con esta hiperextensión de rodilla, o sea, los ligamentos, perdón, en este caso, todo el tiempo están tensos, chicos, pero esta sobreextensión o sobretensión o sobreesfuerzo
que está llevando a cabo los ligamentos no es normal. Entonces nos puede llevar a una lesión considerable si tenemos el mecanismo de lesión necesario, como es rotación interna forzada, rotación externa forzada, una hiperextensión más allá del arco de movimiento anatómico o fisiológico más bien en este caso, junto con un trauma directo a la rodilla. Eso sí nos puede llevar a un trastorno grave como es una lesión de los ligamentos cruzados, como es una lesión incluso intermeniscal. Lo que estamos teniendo aquí es una resonancia magnética en un corte sagital de la rodilla, chicos, donde tenemos ciertas estructuras que vamos a observar para el estudio o el análisis de la rodilla, donde tenemos que es en el número 1 tenemos a la rótula, los cóndilos femorales en el número 2, la meseta tibial en el número 3, el menisco interno en el número 4, la bolsa subcuadricipital que está en el 5, tenemos la bolsa prerrotuliana que está en el número 6, tenemos la grasa de Hoffa, que es el número 8, que esta es la jofitis, que es una inflamación dentro de esta grasa de Hoffa, que se presenta por movimientos repetitivos de flexo-extensión, que a veces se tiende a confundir con lo que es la gonartrosis, con los de la rodilla o un problema de meniscos. Entonces, la resonancia magnética, de hecho, es una función, es un método de diagnóstico muy funcional para poder separar los diagnósticos de todo lo que acabo de mencionar. ¿Ok? Tendón rotuliano que tenemos en el número 9, el músculo vasto interno o intermedio, que es el número 10, está aquí arriba. Tenemos el 11, que es el recto anterior, aquí lo tenemos. El músculo delgado plantar, el número 13. El sóleo, está en el 14. El 15, el gémino externo o gemelo externo. El bíceps femoral, que es en el 16, que pertenece a los isquiotibiales. El tendón del cuádriceps, que es el número 17, que se encuentra aquí, y la arteria tibial anterior, que es el número 18. ¿Okay? Por mencionar algunas estructuras de la rodilla. ¿Okay? Ahora bien, chicos, después de observar estos, también vamos a poder observar ciertos paneles donde vamos a tener una lesión de rodilla, como por ejemplo la cara anterior, la cara posterior, la cara lateral. ¿Okay? Este tipo de lesiones, chicos, nos tienden a conllevar a brindarnos un diagnóstico o acercarnos a un diagnóstico un poquito más certero. Todo depende también, obviamente, de la movilidad de la rodilla y los grupos musculares que intervienen. Por ejemplo, tenemos la extensión, que es el cuádriceps, el tendón del cuádriceps, la rótula y el tendón rotuliano, todo el tiempo están en extensión. A la flexión, tenemos rotación interna y la rotación externa, que es semimembranoso, semitendinoso, sartorio, recto interno, hipopíteo, la rotación interna. Externa tenemos el bíceps femoral, el tensor de la fascia lata, que no es un flexor de la rodilla como tal. Eso sería en la movilidad de la rodilla, en cuestión de musculatura. Tenemos también en una resonancia con un corte axial, de nuevo, el tendón rotuliano, la grasa de Hoffa en el número 2, que se encuentra aquí, el bíceps femoral, que se encuentra en el número 3, que se encuentra por acá, ligamento lateral interno, aquí está, ligamento lateral externo, 4 y 5 a su vez, el músculo popliteo, que es el 6, popliteo, perdón, que es el número 6, el nervio tibial, que es el 7, que cuando se llegan a tener ciertos adormecimientos o ciertas parecias en este tipo de lesiones, podemos estar hablando que también estamos teniendo un trastorno en el nervio tibial o en el peroneo común, o sea, porciones del nervio ciático. No desde el origen del nervio ciático, o sea, no desde las lumbares o no desde el complejo lumbosacro, sino ya en este segmento justo donde en el hueco popliteo se genera la bifurcación de estos dos nervios. También podemos llegar a tener trastornos neurológicos del paciente por compresión, incluso por un derrame, o sea, un derrame sinovial o sangre que se encuentre dentro de la rodilla, podemos llegar a tener este adormecimiento en la pierna. Tenemos musculatura como es el sartorio, el recto interno, el semitendinoso, semimembranoso, los gemelos, el delgado plantar, el menisco lateral, que es el número 17, el 18, que es el menisco medial, y el ligamento cruzado posterior en el número 19, que es una porción muy pequeñita que se encuentra aquí. Quiero creer que este es el cruzado anterior. Tenemos la localización anatómica por patologías de la rodilla.
En la cara anterior, por mencionar algunas, tenemos tendinopatía cuadricipital y rotuliana, o sea, un trastorno en el tendón, condromalacia rotuliana, síndrome femoropatelar, enfermedad de Osgood-Schindler, bursitis prerrotuliana e infrarrotuliana, enfermedad de Hoffa, hofitis, enfermedad de Sitgin-Larsen-Johansson, el derrame articular, que puede ser artritis traumática, descartando fracturas, artrosis, enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide, lupus, y otro conjunto de enfermedades autoinmunitarias que afecten al sistema osteomiarticular, enfermedades del depósito de microcristales como es la gota o la condrocalcinosis, artritis infecciosa y una sinovitis. Eso es en la cara anterior. En la cara posterior, los quistes de Baker, aneurismas arteriales, trombosis venosas o linfodenopatías, o sea, un trastorno linfático, que obviamente ya eso nos puede llevar a otro tipo de diagnósticos un poco más graves, hablando del sistema linfático. La cara lateral, que es una tendinitis o una tendinopatía bicipital, un esguince del ligamento lateral externo, meniscopatía externa, quiste meniscal, tendinopatía popltea, rodilla del corredor, que es una tenosinovitis o una tendinopatía con bursitis de la cintilla iliotibial. Una cara medial, que es una tenosinovitis y bursitis de la pata de ganso, el esguince del lateral interno, bursitis innominada, que sería la bursa del ligamento lateral interno donde tenemos la lesión, enfermedad de Pellegrini-Stieda, meniscopatía interna y quiste meniscal. Eso por mencionar algunas enfermedades que se pueden encontrar ustedes en cada una de estas caras. Hablando obviamente de la rodilla. Los criterios, aquí ahorita en este caso, chicos, vamos a enfocarnos en la gonartrosis, porque es como la más común, vamos a llamarlo así, de todas las que acabamos de observar, seguir obviamente de las tendinopatías por sobreesfuerzo, por sobrecarga en cuestión del entrenamiento o de un movimiento repetitivo. Pero en este caso vamos a hablar de las gonartrosis. Tenemos criterios clínicos y radiológicos y clínicos y de laboratorio. En los criterios clínicos, dolor en rodilla, que sea de más 3 de estos rubros, va a ser mayor de 50 años, rigidez matinal, que sea menor a 30 minutos, crepitación ósea, sensibilidad ósea, engrosamiento óseo de la rodilla y no hay un aumento de la temperatura. Eso a nivel de criterios clínicos. Como les había mencionado, tenemos esta cuestión de la edad, que aquí, como menciono, es mayor de 50 años, ya es un criterio que probablemente este paciente, si no hace ejercicio o si no es un paciente que no presenta sobrepeso, más bien que presenta sobrepeso, pues va a ser un criterio que también se debe de tomar en cuenta. El peso del paciente, los hábitos alimenticios del paciente, los hábitos de ejercicio y entrenamiento del paciente. ¿Por qué? Porque también puede tener más de 50 años, pero resulta que el paciente o la paciente es o era bailarina de ballet, o sigue incluso corriendo, o haciendo natación, o haciendo ciclismo, o haciendo caminatas, o atletismo, y resulta que no cumple con el primer criterio de los 50 años, porque ya se tiene este otro criterio, que tiene una vida muchísimo menos sedentaria y tiene una dieta balanceada. Los criterios clínicos y radiológicos es dolor en rodilla con diagnóstico de osteofitos y cualquiera de los siguientes rubros que estamos mencionando a continuación. De nuevo, la edad mayor a 50 años, rigidez matinal menor a media hora y un crujido articular. ¿Okay? Criterios clínicos y de laboratorio, que es el dolor de rodilla más cualquiera de los 5 rubros que estamos viendo a continuación. Edad, de nuevo, mayor a 50 años, rigidez matinal de menor a 30 minutos, crepitación ósea, sensibilidad ósea, engrosamiento óseo de la rodilla, no hay un aumento de la temperatura, una frecuencia respiratoria de 1/40, líquido sinovial compatible, y dolor de rodilla con más de 5 de 9, sensibilidad al 92% y tiene una especificidad del 75%. Hablando de los criterios clínicos y radiológicos, el dolor en rodilla más osteofitos en rayos X y que presente uno de los 3 parámetros, la sensibilidad es del 91% y la especificidad del 86%. El dolor en rodilla meramente más cualquiera de estos 6 rubros y que cumpla con 3, tenemos sensibilidad del 95% y un 70% de especificidad del diagnóstico. Si se dan cuenta, chicos, el más efectivo es criterios clínicos y aparte radiológicos. ¿Ok? Entonces, no quiere decir que descartemos, por ejemplo, si tenemos un derrame articular y tenemos un signo del peloteo, o sea, tenemos una rodilla muy inflamada en la cara superior de la rótula o de la patela, no podemos descartar
que se genere una punción, o sea, que generemos una punción dentro de la rodilla, saquemos líquido sinovial y lo mandemos a estudios de laboratorio para poder descartar una osteomielitis o poder descartar incluso que haya un sangrado activo dentro de la rodilla y el por qué lleva este sangrado, ¿ok? Entonces, cualquiera de los tres criterios que acaban de observar, chicos, son importantes, se deben de llevar a cabo ya sea el médico especialista, en el caso de los fisioterapeutas, en el criterio de diagnóstico clínico por medio de pruebas específicas, por medio de observación, palpación y por medio de, obviamente, del criterio radiológico, ¿ok? Todo esto, chicos, nos lleva a la técnica de infiltración, en este caso de la ozonoterapia. La infiltración de la rodilla es una técnica sumamente sencilla, de fácil aplicación en anteroposterior y suficientemente segura si se siguen las recomendaciones adecuadas, justo lo que les acabo de mencionar hace rato. Tengan mucho cuidado con la cuestión de la limpieza, con la cuestión de la zona donde lo van a utilizar, dónde lo van a aplicar. Si es necesario el uso de campos, adelante, utilícenlos. La precisión de la inyección intraarticular de la rodilla puede mejorar mediante el uso de la ecografía. De hecho, sí hay ciertos estudios donde se refleja una considerable efectividad en el uso de la imagen ultrasonográfica o la imagen ecográfica guiada para que se pueda utilizar la punción directamente a donde se encuentra la lesión. Lo mismo pasaría con la extracción de líquido sinovial o de sangre, incluso mediante el uso de ecografía se retira perfectamente y no hay mayor complicación. ¿Por qué? Si no tenemos la ecografía, chicos, tenemos que guiarnos un poquito más en base a la radiología, donde se tenga mayor espacio, si lo queremos llamar así, o menor incidencia de dolor en el paciente. Al final de cuentas, tenemos que cumplir con este principio básico, ¿no? En la menor cantidad de dolor posible aplicada al paciente. Entonces, si no tenemos una guía ecográfica, nos tenemos que basar en la radiografía para poder determinar qué punto es más viable para la infiltración. Se aconseja a los profesionales practicar permanentemente y mejorar su técnica utilizando la vía de abordaje que les sea más sencilla y con la que estén más familiarizados. Tenemos vías periarticulares, como les había dicho, intraarticulares, abordajes anteriores, abordajes laterales, abordajes superiores, abordajes inferiores. Ahora, ¿cuáles son los más viables? Bueno, tenemos la vía suprarrotuliana, la aguja se inserta en la bolsa subcuadricipital, bolsa serosa que comunica directamente con la articulación, eso es lateral. La más utilizada, llámese lateral o medial, cualquiera de las dos, aunque la que tiene mayor incidencia de uso es la cara lateral. Vía infrarrotuliana lateral es medio lateral o superolateral, la infrarrotuliana medial, medio o superomedial. Y tenemos por último la vía anterior, lateral o medial, que es la menos utilizada. Curiosamente, chicos, al menos en ozonoterapia se utiliza más la vía anterior. ¿Por qué es la menos utilizada según la bibliografía en la que me basé? Porque tenemos el riesgo de poder lesionar cruzados o poder disminuir el campo de efectividad de la infiltración. No quiere decir que sea menos efectiva que las demás, simple y sencillamente es un poco más complicada, más compleja. Tenemos una imagen, chicos, ahí es donde se encuentran todas las vías de administración. Si se dan cuenta, el que más se repite es el 2, el 3 y el 1. ¿Por qué? Porque el 1 es la vía suprarrotuliana, la medio rotuliana que sería la 2 y la 3 que sería infrarrotuliana. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, se encuentra alrededor de la rodilla. La 4 que están viendo ustedes en la imagen del lado derecho es la anterior, el abordaje anterior, llámese lateral o llámese de manera medial. En el número 3 tenemos infrarrotuliana lateral o medial, en el número 2 tenemos medial o porción media de la rótula, lateral o medial, y en el número 1 tenemos suprarrotuliana, lateral o medial. Cualquiera de estos métodos de abordaje son accesibles, son viables, son de muy buen pronóstico para el paciente, aunque a mí en la clínica, en la consulta, en la práctica, me ha funcionado más el abordaje anterior, el número 4, llámese en cara medial o cara lateral. Es donde yo más he observado por práctica mejora en la sintomatología del paciente. ¿Okay? ¿Qué materiales nosotros utilizamos para la infiltración? Gasas estériles, un par de guantes estériles, aguja de 27G por 1,5. En otras bibliografías, cuando se utilizan corticosteroides, esteroides, analgésicos, se utiliza aguja hipodérmica, la que ya trae la jeringa de 3, la jeringa de 5, la jeringa de 10. ¿Ok?
Entonces, esta aguja es menos traumática, es menos dolorosa, aunque es un poco más complejo por el volumen de la jeringa, porque es de 5 a 10 mililitros, o sea, puede haber 5, puede haber 10 o puede haber 20 mililitros, que genere un poco de dolor al momento de ingresar el medicamento o el producto, en este caso, que sería la ozonoterapia. ¿Qué concentraciones tenemos? 5, 10 y 20 microgramos por mililitro. A mí me ha funcionado desde un inicio 21 microgramos por mililitro desde la primera dosis. ¿Por qué? Porque generamos mayor aceleración en los procesos de reparación y en los factores de crecimiento del paciente en cuestión del cartílago de la rodilla. A nivel ligamentario y a nivel periarticular me funcionan más dosis de 5 a 10 microgramos. ¿Y cuántos son los mililitros que meto? Los 20 mililitros. Recuerden, es una articulación muy grande. Sí les permite la entrada de 20 mililitros, siempre y cuando no le generen una presión negativa al paciente. ¿Esto cómo se puede derivar o cómo se puede valorar? Si mi paciente tiene un derrame de líquido sinovial, tiene un derrame o un hematoma intraarticular, pues obviamente ya trae una presión. Lo que se debe de hacer en ese paciente es eliminar la fuente de presión y generar la entrada del ozono. Es un menor volumen que se puede llegar a ser más viable para el paciente, ¿ok? Y es menos doloroso. De hecho, lo que le va a quitar el dolor va a ser la eliminación del líquido sinovial. Por último, chicos, los efectos de la infiltración es inactivación o inhibición de la liberación de enzimas proteolíticas y especies reactivas de oxígeno. Estimulación de la producción de condrocitos y fibroblastos. Estos dos últimos son para cicatrización, con incremento y aceleración de la síntesis de la matriz. Hablando del cartílago articular, recordemos que el cartílago articular, al menos en el menisco, es de tipo 4. Tenemos hasta 10 tipos de cartílago, o bueno, 10 tipos de colágeno. Aquí es el número del tipo 4. Entonces, esta síntesis de la matriz es de reparación del cartílago y favorece la segregación del colágeno y la elastina, ya sea en un ligamento o en un menisco. Inducción de la síntesis de enzimas antioxidantes, probable inhibición de la bradicinina y prostaglandinas inflamatorias. Estas dos estructuras son precursores de la inflamación y modulación del sistema inmunológico intraarticular, o sea, disminución de la temperatura local, disminución del edema, disminución de la coloración rojiza dentro del paciente y obviamente disminución del dolor considerable. El manejo del dolor, chicos, pues obviamente tiene muy buenos beneficios, tiene muy buenas aplicaciones y por todo lo que les acabo de mencionar, si se dan cuenta, es muy accesible para el paciente y ustedes, obviamente, que una vez aprendido esto, sea más una herramienta más para ustedes. ¿Ok? Sería todo por ahora, chicos, hablando de la infiltración de rodilla, por mencionar algunas patologías, como mencionaba hace rato. Entonces, hablando ya para terminar o para concluir esto, chicos, económicamente hablando es muy viable para sus pacientes, para ustedes es de muy fácil acceso, para el paciente es el mínimo de lesiones probables y obviamente es el mínimo de riesgo de algún cuadro infeccioso dentro del paciente, siempre y cuando ustedes cumplan con todos los parámetros que se debe de llevar a cabo para la infiltración de este paciente con estas diversas patologías, chicos. Sería todo entonces para este seminario. Espero les haya agradado, espero les haya llamado la atención este tipo de intervenciones que pueden llegar a llevar a cabo ustedes. Y bueno, sin más por el momento, me despido por ahora y que tengan un excelente día.